Vamos a hablar de este mundo maravilloso de las abejas, las cuales desempeñan tareas fundamentales para nuestro planeta. Las abejas son los grandes polinizadores y se encargan del mantenimiento y equilibrio del ecosistema. Tienen un trabajo muy importante. Se cree que cerca del 73% de las especies de plantas cultivadas en todo el mundo son polinizadas por abejas y más del 75% de la vegetación mundial es polinizada por abejas. Hay ahí la gran importancia de las abejas. Y hay más de 20,000 especies de abejas y no todas las especies viven en grandes colonias. Y hay colonias de hasta 60,000 abejas. Hay colonias de 10,000, de 1,000, de diferentes números, ¿no? Pero hay también colonias de abejas que solamente son 5 las que viven ahí. Y pues ya van a ir creciendo, ¿no? Pero dependiendo de la especie, pues es y condiciones la cantidad de abejas que hay en una colonia. En una colonia de abejas está la reina, que vive alrededor de 3 años. Y están cientos de zánganos, cientos. Y estos viven alrededor de entre 30 y 60 días, dependiendo de la estación del año. Porque entre primavera y verano viven menos tiempo y en otoño e invierno viven más tiempo los zánganos. Y están pues los miles de obreros que viven alrededor de 105 días o 3 meses aproximadamente. La reina es la única hembra fecunda de la colonia. Es la única que puede tener huevos y tiene 2 funciones básicas, la reina. Una es poner huevos para que la colonia permanezca o se incremente, y la otra función es producir feromonas, y eso hace que la colonia se mantenga unida. Los zánganos y las obreras van siempre a seguir el aroma que expide la reina. Ellos saben ahí cuál es su hogar, dónde está su reina, y van a seguir ese aroma. Las abejas nativas son sin aguijón. Las abejas nativas básicamente tienen una importancia imprescindible debido a que son responsables de la polinización de la mayoría de las plantas con flores. Y pues a pesar de su gran importancia, estas abejas que son sin aguijón han sido poco a poco desplazadas por las personas. Las han desplazado por abejas melíferas. Son unas abejas que producen mayor cantidad de miel y cera, y eso pues afecta el ecosistema, porque las mueven desde su área de su ambiente, y entonces esto va a afectar el ecosistema en general. Pero bueno, pues lo hacen por tener mayor dinero realmente. Y pues actualmente lo que más afecta a las abejas es el cambio de agricultura tradicional, la extracción de los nidos, uso de químicos al cultivar, el cambio climático, uso de agroquímicos como fertilizantes, insecticidas, y los herbicidas también han producido muertes de abejas y la reducción de la diversidad de las flores. Entonces se tiene que tener cuidado qué herbicidas se usan para las plantas, yéndose siempre por lo natural,
porque hay plantas que pueden utilizarse como herbicida para matar ciertos insectos, ciertas plagas, pero de manera natural sin que afecte a las abejas, que al final son afectadas y es afectado pues gran diversidad, ¿no? Y pues nuestro planeta también. Y pues también tener cuidado de los cambios que se hacen en la agricultura, y pues hacer conciencia de la importancia de las abejas que son para nuestro planeta. Porque si no hay abejas, dijera una persona, si no hay abejas, se va acabando la vida porque no hay quien las poliniza. Gracias por estar aquí. Gracias por ver mi video. Les invito a que se suscriban si no están suscritos. Y les invito a que hagamos conciencia de la belleza, de la gran importancia que tienen las abejas en nuestro planeta.